¿Estamos listos? Estamos listos. Padre, Señor, te damos gracias en esta preciosa noche por un programa más en que nos permites adorarte y glorificarte a través del estudio de tu palabra. Gracias porque esto es un privilegio y así lo reconocemos. Señor, te pedimos por la iluminación y la sabiduría que nos podrá ayudar y ser idónea para poder comprender este tema que vamos a exponer. Y no solo comprender, sino transmitirlo eficientemente a las personas que estarán escuchando en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, estamos aquí nuevamente en el tercer episodio del podcast En Verdad Lo Dice. Para nosotros es un privilegio y un honor. Luego de haber discutido en el segundo episodio el tema de la verdad y poder indagar qué significa la verdad, cómo encontramos la verdad, por qué la fuente de la Biblia es la verdad, nos pareció oportuno hacer este tercer episodio en relación a la salvación. Y me parece que es otro fundamento bien importante discutirlo antes de seguir con otros temas. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la salvación es un tema bien delicado y dependiendo cómo la persona la pueda definir, si es a través de la Biblia o no, el rumbo de su vida cambiará drásticamente. Como cristianos, si tenemos una percepción errónea de lo que es la salvación o no, vamos a estar envueltos en una serie de acciones y filosofías y otras cosas que nos van a desviar totalmente de nuestra vida cristiana. Pensamos que el tema de la salvación de la manera correcta va a ser uno de los fundamentos para este programa. Sí, amén. Dios les bendiga a los oyentes. Dios bendiga a nuestro invitado, el doctor Enuel Hernández, de su canal en YouTube. Christ Apologetics, todo junto. Perfecto, ¿verdad? Es un honor tenerlo aquí. Es bien importante el tema de hoy, ¿verdad? ¿Acaso se ha hecho esta pregunta? ¿Está segura nuestra salvación? ¿Podemos conocer y experimentar esa seguridad? ¿Cuánto dura lo eterno? ¿Es Satanás más poderoso que la voluntad del Padre para obstruir la oración sacerdotal en el clamor por nosotros que hizo Cristo? Esas preguntas y otras preguntas más se estarán abundando, ¿verdad?, en la verdad de, incluyendo en la voz de el doctor Enuel Hernández. Agradeciéndoles a ustedes que nos oyen cada semana, cada día en los devocionales y aún así, ¿verdad?, se mantienen en contacto a través de las redes y a través del podcast de En Verdad Lo Dice. Damos gracias a Dios por todo y damos la gloria a Dios que todo esto es para glorificar al Padre. Sí, como dijo el hermano Gerardo, este programa, este episodio en particular es un poco diferente, ya que normalmente comenzamos con la verdad de, damos una explicación sobre un concepto en particular y luego pasamos a la voz de. Pero va a ser un poco diferente en el sentido de que la verdad de y la voz de están combinados en uno, porque la verdad de va a ser sobre la salvación y la entrevista abarca los aspectos de la salvación. O sea, que no hace mucho sentido dividirlo ambas partes y vamos a combinarlos en uno solo. Así que sin más, vamos a comenzar con la voz de... Que se presente, ¿verdad? Para que así, Claro, ¿verdad?, no, que el doctor se definitivo. pueda presentar, ¿verdad? Y quién es él, ¿verdad? Doctor, díganos quién es usted y contanos un poquito sobre usted. Bueno, primero que nada agradezco la invitación que me han hecho para estar con ustedes compartiendo aquí, pues estas verdades, que es la verdad de la Biblia. La Biblia dice que la suma de la palabra es la verdad, ¿verdad? De su palabra es la verdad. Y queremos compartir eso precisamente con todo su público, todas las redes sociales que puedan escuchar, pues esta verdad. Pues mi nombre es Enuel Hernández, soy profesor de seminario, del Seminario Teológico Bautista de la Universidad de Liberty en Virginia. Me desempeñé en un pasado como pastor de una iglesia pequeña, luego fui capellán de la Marina de los Estados Unidos por un tiempo, asignado al Grupo 49 de la Marina de los Estados Unidos, que son los que se encargan del helicóptero del presidente, y allí pues yo fui el capellán de esa unidad por un tiempo, y pues ahora estamos desempeñándonos nada más a través de las redes sociales, llevando el mensaje de salvación y sana doctrina que tanto hace falta hoy en día. Nos dijo algo bien importante, bien clave, y es que la suma de las cosas que dice la Biblia, esa es la verdad. Amén. Y ese es el fundamento. No estamos aquí diciendo esto es la verdad porque el doctor, con todo respeto, así lo cree, o porque así nosotros lo creemos, sí, sino que lo estamos pasando todo, como dijimos en los primeros dos podcasts, el filtro y el fundamento es la Biblia, por lo que ya discutimos. No vamos a entrar porque la verdad, ya sabemos que esa es la verdad. Ahora, ¿qué dice la verdad sobre la salvación?
Amén. ¿verdad? Amén. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Y es un honor, doctor, es un honor tenerlo, ¿verdad? Porque, como decimos, ¿verdad? Estamos comenzando en esto, ¿verdad? Pero venimos a traer la palabra de Dios y sobre todo este tema, que es un tema que a veces nosotros los cristianos Puede ser controversial. es controversial. A la misma vez nos sentimos cohibidos a hablarlo y decir que Jesús es mi Salvador. Que Jesús es mi Salvador y Él me salvó. ¿Me entiendes? ¿No? Y las consecuencias de esa salvación. A veces tenemos miedo de que, ok, soy salvo por lo que dice la Biblia, y vamos a indagar, ¿verdad?, qué significa eso de ser salvo. Y tenemos miedo de decir, ok, por esta salvación ahora esto y esto es lo que ocurre y esto es lo que vamos a vivir. Tenemos miedo porque hay muchas tradiciones, hay muchas convicciones que no necesariamente van en armonía con todas las denominaciones. Pero nuevamente vamos a examinar un poco más, pero a la luz de la Biblia, que es lo importante. Comenzamos. Comencemos, claro que sí. Pregunta al doctor Denuel Hernández, ¿qué es la salvación? La salvación es el proceso por el cual Dios hace justo a una persona. Para saber que verdaderamente lo que es la salvación, vamos a ir al fundamento de la palabra. La palabra salvación en griego se basa en el fundamento soteros o soteros. Y de hecho hay una doctrina o un estudio de la salvación que se llama la soterología. Y viene precisamente de dos palabras. Soteria, que significa salvación, y logos o logía, que es el estudio de. Así que para hablar sobre la doctrina de la salvación hay que estudiar lo que es el concepto completo de la salvación. Y la salvación es el proceso histórico que ha dado el Señor a través de toda la Biblia, de cómo Él mismo se ha dado en sacrificio vivo, santo y agradable, en ese sentido, hacia dos padres por nosotros. O sea que Él ha tomado la ira de Dios en sí mismo para salvarnos a nosotros que somos pecadores. Hay muchas personas que no entienden que nosotros somos salvados por Dios, pero también estamos salvados de Dios. Me explico. Estamos salvados por parte de Dios porque Él se encarnó a tomar nuestra posición como humanos para recibir el castigo de Dios Padre, ¿verdad? Y a su vez somos salvados de Dios porque también Dios en su ira, y cuando hablo de ira, hablo del concepto de justicia. Dios es todo amor definitivamente, pero también es fuego consumidor. Y entonces solamente un sacrificio de un ser que es eterno puede aplacar una ira santa de un Dios que es eterno. Y ahí es donde viene el concepto de la cruz para la salvación del hombre. O sea que salvación es llevar de un estado de muerte a una persona a un estado de vida a través de un sacrificio. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y entonces nos habla a nosotros que la paga del pecado es muerte. Ahí donde está la paga del pecado, Juan 6:23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Él da la paga de nuestro pecado y a cambio nos entrega su justicia para poder entonces ser justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Y Él lo hizo por su amor, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí es donde está la esencia de la salvación y lo que es la salvación. Es la obra de Dios a personas que estaban totalmente muertas, pasaron de muerte a vida solamente por su gracia. Tremenda contestación, ¿verdad? Porque él añadió lo que es la etimología de la palabra. Y es bien importante, ¿verdad? Es bien importante entrar en eso porque no tan solo es uno decir la salvación es esto, es entrar en la raíz de la palabra, que es tan importante, ¿verdad? Para describirlo. Pregunta, doctor, ¿el mismo término griego se utiliza en otros contextos? El término soteros. Ajá. Sí, se utiliza cada vez que se va a librar a una persona de, por ejemplo, de una angustia. Se utiliza cuando se va a librar a una persona de algún tipo de mal. Se utiliza muchas veces para hablar una ayuda a una persona. Dependiendo del contexto en el pasaje, pues se utiliza la palabra soteros. Perfecto, excelente. Ok, el doctor dijo muchos puntos bien importantes y bien interesantes. Y básicamente lo que hizo fue un resumen de lo que vamos a estar hablando completamente en la entrevista de hoy. Y dentro de estos puntos importantes, él mencionó que la salvación es un proceso. Ok, es un proceso que cabemos destacar que esto es un proceso que lo inició Dios. ¿Verdad? Eso es un punto bien importante, de que en ningún momento el hombre tomó la iniciativa para salvarse a sí mismo. ¿Es así? Correcto, en eso hay que abundar un poco porque muchas veces se malinterpreta el concepto de la salvación o el nacimiento nuevo.
Muchas personas entienden y lo traen desde una perspectiva autónoma, en la que entienden que el hombre tiene un libre albedrío y el hombre es capaz de tomar una decisión. Pero cuando vamos a la definición de qué verdaderamente es la posición del hombre o el estado del hombre, la Biblia dice que el hombre está totalmente muerto para buscar a Dios. De hecho, el Romanos capítulo 3 es esencial para entender la esfera de la esencia del ser humano. En Romanos 3 nos dice a nosotros que estamos totalmente muertos para hacer una acción o movernos hacia Dios. Por eso dice que ninguno busca a Dios. No hay ni siquiera uno bueno, ni siquiera uno. Y Pablo en el libro de los Romanos pues es enfático mencionando de que este pecado que mora en nosotros nos ha llevado a la muerte espiritual totalmente, en la cual no podemos iniciar nosotros un camino hacia Dios. Cuando cuando el Señor entrevista en Juan capítulo 3 a Nicodemo, le explica claramente de que uno no nace por voluntad propia, sino que nace por la voluntad de Dios. Porque aquí es donde viene el concepto. Un niño tuvo la voluntad de decir a los padres, bueno, yo voy a nacer en el día 7 de diciembre a las 3 de la tarde. No, no fue la voluntad del niño. Entendemos que es la voluntad de Dios que en ese momento hizo que ese niño fuera engendrado por medio de sus padres y de su madre, ¿verdad? En ese caso. Lo mismo sucede con el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual se ha trasladado a través de los siglos de que es que en el momento que yo acepté a Cristo, bueno, si la persona entiende que ellos tienen la facultad moral para acercarse a Dios, entonces están negando o contradiciendo, como cuando Pablo dice que no hay nadie que busque a Dios, ni siquiera uno, y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no tiene la facultad para tomar ese tipo de decisiones. En el aspecto moral, en el aspecto espiritual, estamos muertos. Tiene que ver en Dios y hacer un acto de gracia y levantar a ese cuerpo muerto, o como dice Jeremías, cambiar ese corazón de piedra y ponerlo uno de carne y hueso. Luego entonces viene la facultad del hombre a verdaderamente aceptar algo que ya está puesto ahí. Pero si el hombre tiene la facultad de nacer de nuevo, sería ilógico, número uno, y entonces sería también una ayuda a Dios, porque ahora yo me salvo porque yo ayudé a Dios en el sentido de que yo fui el que le aceptó. Nosotros decimos, aceptamos al Señor Jesucristo, pero tuvo que haber una regeneración primero en nuestra vida, porque si no estaríamos meramente enfermos y no muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí estriba la diferencia de el concepto que es totalmente teocéntrico o el concepto que es antropomórfico, de la cual el hombre entiende que tiene una autonomía para tomar ese tipo de decisiones. La Biblia me dice a mí categóricamente que el hombre no posee esa facultad de ir a buscar a Dios, sino que Dios tiene que iniciar eso en el hombre. Exacto, es Dios me buscó, Dios me amó, él nos brindó todas las herramientas a nosotros para nosotros poder decir hoy, tengo salvación. Sí, no hay forma en que el hombre tenga la más mínima cabida para jactarse en el proceso de salvación, es lo que nos estamos refiriendo. Porque es como el que anda ciego porque tiene un velo y en ningún momento sabía que tiene el velo y Dios fue el que te removió el velo. O sea, si no fuese por la intervención divina, no hubieses podido alcanzar absolutamente nada de lo que viene después de la salvación. Ahí es donde estriba precisamente cuando Pablo habla en Efesios capítulo 2, que él dice claramente, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando él está hablando ahí que somos salvos por gracia, gracia es un don no merecido. Número uno, él nos entrega a nosotros una gracia, y esto por medio de la fe. Pero ¿de dónde viene la fe? La fe dice claramente que es un don de Dios. No es que yo posea la facultad de tener fe para aceptarle, sino que es un don de Dios. O sea que Dios por gracia me salva, Dios me entrega la fe, y entonces esto viene de qué? Esto no viene de mí. Dice la Biblia claramente que esto es un don de Dios, no por obras. O sea, porque si yo tengo la facultad para hacer una cosa o la otra, se convierte en mis obras y no la obra de Dios. Entonces tendríamos que decir que la salvación es sinergista. En otras palabras, el hombre coopera con Dios para su propia salvación, o es monorgista, que significa que Dios es el que se encarga de la salvación. Cuando vamos a través de toda la Biblia me dice a mí que es Dios quien salva, y no dice en ningún momento que el hombre ayuda a Dios a la salvación. Y vemos en Romanos 9, 15 y 16, ¿verdad? Que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre,
sino de Dios que tiene misericordia. Claro, y dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Eso que no, nada podemos atribuirnos a nuestro propio mérito. El concepto también para añadir, porque ese pasaje que el hermano leyó de Romanos capítulo 9, versículo 15, Pablo anticipa, como un buen maestro, él anticipa cualquier tipo de argumento en contra de eso, porque la gente va a decir, bueno, pero si Dios escogió, pues entonces, ¿qué libertad tengo yo? Entonces eso suena injusto, porque él escogió a unos y a otros no. Y entonces Pablo dice, pero ¿y quién eres tú para preguntarle y pedirle cuentas a Dios? Si él desea hacer vasos para honra y vasos para deshonra, él hace como él quiere, él entrega misericordia a quien quiere entregarle misericordia y le entrega juicio a quien le quiere entregar juicio. Aquí donde está algo bien fundamental. En la salvación, Dios es quien decide. ¿Por qué? Porque todos estábamos condenados por el pecado original, a todos merecíamos la justicia de Dios. O sea que a cada persona se le entrega lo que se merece. A uno Dios le entrega juicio y a otro Dios le entrega misericordia y él decide porque él es soberano. Y eso suena bien fuerte, pero Pablo nuevamente anticipando eso dice, ¿y quiénes son ustedes para rendirle cuenta o pedirles cuentas a Dios si el alfarero le da la real gana de hacer vasos de honra y vasos de deshonra, todo para su propia gloria? ¿Quiénes somos nosotros para pedirle cuenta? Y en ese sentido, pues, Pablo calla la boca de cualquier persona que diga, no, pero Dios es injusto porque escogió a uno y a otros no. Es que, como dicen, todos nos merecíamos el castigo de todas formas. Entonces, no hay injusticia. En todo caso, lo que hay es misericordia. Todo el mundo recibe exactamente lo que necesitaba recibir. El que necesitaba recibir recibe juicio de parte de Dios porque Dios es un Dios justo. Y si Dios quiere tener misericordia, recibe misericordia porque Él es un Dios amoroso y misericordioso. O sea que no hay nada de injusto en ese concepto. También quisiera abundar en algo también, que es que el proceso de salvación, y mencionaba que es un proceso, en realidad se basa en tres facetas. Número uno, el cristiano, el hombre de Dios, ha sido salvo, ¿verdad? Del pecado o de la culpa del pecado. Ha sido salvo de la culpa del pecado y lo vemos en textos como Lucas 7:50, Primera de Corintios 1:18, Segunda de Corintios 2:15, Efesios capítulo 2 del 5 y 8, Segunda de Timoteo 1:9, ¿verdad? También nos está mencionando que este proceso es que no solamente que él ha sido salvo de eso, sino que también está siendo salvo del hábito y del dominio del pecado. Aparte de eso, también está siendo liberado del dominio del pecado. Lo vemos en Romanos 6:14, Romanos 8:2, Segunda de Corintios 3:18, Gálatas 2:19 al 20, Filipenses 1:19, Filipenses 2:12, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Y aparte de eso también, el cristiano va a ser salvo en el sentido de se le entrega el galardón de la vida eterna cuando venga el Señor a buscar a su iglesia. Y eso lo vemos, por ejemplo, ha sido salvo por la maldición del pecado en el sentido actual y futuro. Romanos 8:18, Primera de Corintios 15, 42 al 44, Hebreos 10:36, Primera de Pedro 1:5, y ese versículo de Primera de Pedro 1:5 es esencial para que las personas entiendan el concepto de seguridad de salvación, que yo sé que vamos a estar hablando un poco más adelante, pero aquí es donde estriba, dónde está el poder y la seguridad de la salvación. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 nos dice que vosotros sois guardados por el poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el poder más grande que existe en el universo? El poder de Dios. Fuera de ese poder, no hay nada más grande en todo el universo. Por ende, el poder omnisciente, omnipresente, omnipotente de Dios nos dice que ese poder nos guarda a nosotros para salvación. O sea que ese texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, es extremadamente importante para entender que sí tenemos una seguridad de salvación. Ahí entra la palabra preserva, ¿verdad? Que Dios nos preserva. Sí, tremendo. Esa es la palabra clave. Y lo tiene guardado. Entonces, si Dios nos guarda, ¿quién nos podrá sacar de ahí? Exacto. ¿Quién tiene más fuerza? Exacto. ¿Cuál es la razón primordial por la cual necesitamos la salvación? La razón primordial es que Dios es un Dios justo. Y si Dios es un Dios justo, tiene que juzgar el pecado. Y si juzga el pecado,
tiene que traer una condenación conforme a su propia santidad. Le traigo un ejemplo. Cuando una persona, y muchas personas dicen que Dios es injusto porque condena eternamente a una persona, ¿verdad? Cuando el pecado que cometió fue un pecado quizás dentro de esta vida limitada. Pero tenemos que analizar algo. Cuando se pone un juicio a una persona, hay que evaluar no solamente el pecado que ha hecho, sino contra quién se ha cometido ese pecado. Le hago una pregunta. ¿Sería justo enviar a un hombre que comete un acto de violación con una niña por 30 años? Si el acto de la violación quizás duró 15 minutos, nosotros diríamos, no, 30 años no, deberíamos enviarlo por la cárcel por 60 años mínimo, cosa de que pase el resto de su vida en la cárcel. Sí, pero el acto fue nada más de 15 minutos, ¿verdad? El acto de pecado fue de 15 minutos nada más. Y nosotros deseamos condenar a esa persona por el tiempo que vive aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar contra quién se comete el pecado, lo que se infringe o el pecado como tal lo analizamos, ¿verdad? O sea, que es el pecado que se comete y también en contra de quién se comete. Pues sabiendo que una niña posee un valor intrínseco por ser creada a imagen y semejanza de Dios, y es un pecado que lo consideramos extremadamente fatal, malísimo, pues decimos que es justo enviar a esa persona por 60 años de cárcel. ¿Cuánto más valor tiene cuando se peca contra una persona que tiene un carácter moral absoluto y que es eterno? Cuando se infringe en contra de una persona que es eterna, el castigo más justo tiene que ser un castigo eterno. Por ende, ¿por qué necesitamos salvación? Porque aun aunque nosotros tratemos de pagar por nuestro propio pecado, eso no aplacaría la justicia de Dios. Por ende, se tiene que encarnar Dios mismo, que es un ser eterno. Jesucristo es un ser eterno, desde la preexistencia, ¿verdad? Que lo vemos allá, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. En arquei, ese concepto, un concepto de preexistencia, desde toda la eternidad, pues entendemos que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pues entendemos que cuando Él ofrece su sacrificio, ¿verdad? Por nuestro pecado, que es mucho peor del que cometió alguien que viola a una niña. Nuestro pecado es tan y tan horrible que Él dice, pues mira, para aplacar la santidad de un Dios santo, completo, pues tiene que haber un sacrificio de una persona que sea eterna también. Él ofrece su sangre por nosotros, porque nosotros lo que merecíamos era condenación eterna. Pero también viene el concepto, y aquí donde la cruz une dos conceptos. La cruz une el amor de Dios y la justicia de Dios. Un Dios que es amoroso, ¿verdad? Se le hace difícil tener que condenar a una persona por toda la eternidad, pero un Dios que es justo tiene que condenar a una persona por una eternidad, porque si no, no fuese justo. Pues vemos entonces que en la cruz, en la persona de Jesucristo, se derrama todo el amor hacia una creación, y de igual manera se derrama todo el juicio sobre su propio Hijo para demostrar el amor de Dios y la justicia de Dios en una persona que es eterna. Y por eso era que necesitábamos salvación, y salvación no solamente de cualquier persona, salvación de una persona que sea eterna, que tenga unos atributos que puedan aplacar la ira de Dios Padre. Y por eso nos dice la Biblia que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en Jesucristo de Nazaret. Y ese concepto hay que entenderlo para estar nosotros agradecidos de la salvación que nos ha entregado y de dónde nos sacó Él, de dónde nos salvó. Y nuevamente, usted puede decir, bueno, yo puedo pagar por mi pecado. Bueno, intente pagar por su pecado, pero el juicio de un Dios todopoderoso sobre usted, yo no creo que nadie lo pueda aguantar. Y por eso yo le doy gracias a Dios que Él fue mi escudo para la justicia de Dios, pero también es mi justicia por su amor en toda mi vida. Eso sería interesante, ¿verdad? La única forma, tienes una obra eterna. Es la única manera, una obra eterna que pueda cumplir, y no va a haber. Estamos muy limitados. Estamos muy limitados. Estamos muy limitados. Wow, gloria a Dios. Eterno necesita una salvación eterna, algo eterno. Y como bien expuso el doctor, pues Jesucristo, siendo eterno, cumple perfectamente, no solamente eterno, perfecto, y sin pecado, claro está. Eso es muy importante. Tremenda exposición a esa pregunta. Ok, sé que hemos discutido más o menos esto en cuestión de si uno puede ser salvado de una forma, qué rol tienen las obras, cosas como tal, pero sin embargo sabemos que hay cierta población, por así decirlo,
que confunde el hacer las obras como parte del proceso de salvación, ¿verdad? Y esos 10 mandamientos, doctor, que están ahí, ¿qué rol tienen hacia nosotros en cuestión a la salvación? Es interesante porque ahora ha surgido un movimiento en el cual quiere regresar a las leyes ceremoniales y expresan que solamente en la Torá hay salvación. Yo le he comentado a una persona que la ley de Dios funciona de siguiente manera. Nosotros vivimos en un concepto oscuro, y me refiero que el pecado del hombre es una oscuridad total. Y cuando viene la ley, lo que hace es como cuando uno está dentro de un cuarto oscuro y se abren las ventanas. La luz entra y despliega dentro del cuarto esas partículas de polvo, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué hicimos cuando abrimos las ventanas y la luz entró? Simplemente expusimos nosotros lo sucio o el polvo que se encuentra dentro de ese cuarto. Pero esa luz limpió las partículas de polvo que estaban en el cuarto. No, no la limpian. Necesito dar un agente limpiador para que podamos sacar todo ese polvo del cuarto y mantener un cuarto limpio. O sea, la obra de la ley es simplemente revelarnos. El apóstol Pablo decía en el libro de Romanos de que vino a ser nuestro ayo, nuestro maestro. En otras palabras, es el espejo que se le pone al frente a la persona moralmente para que se dé cuenta de esas imperfecciones o de esas partículas de polvo que tiene en su corazón. Y simplemente la ley lo que hace es exponer nuestro pecado. Pero el exponer nuestro pecado no nos hace salvos. Necesitamos de un agente limpiador que nos pueda expiar o nos pueda sacar de ese pecado. Y ahí es donde entra la obra magnífica de la cruz del Calvario, en la cual dice que la paga de todo pecado es muerte, y esa muerte es el derramamiento, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pues ahora con esa sangre que se aplica a nuestro pecado mediante la gracia a través de la fe, nos limpia de todas esas partículas en ese cuarto oscuro y nos limpia verdaderamente de nuestro pecado y nuestra maldad. Así que la ley nos salva, no nos salva, la ley simplemente nos apunta a que tenemos una necesidad de una salvación. Ahora, Pablo y Santiago aparentemente parece como si se contradijesen lo uno del otro. Pablo dice que nosotros no somos salvos por el llevar las ley o la ley como tal. Y Santiago dice, sí, pero dime tu fe, yo te hablaré por mis obras, ¿verdad? Y que tenemos que entender es que Pablo dice, no somos salvos por las obras de la ley. Y Santiago dice, una vez que somos salvos, vamos a cumplir con las obras de la ley. Parece contradictorio, pero no es contradictorio, porque uno es para obtener salvación y otro es ya que tenemos la salvación, somos obedientes a eso. Así que no es que se contradigan uno con el otro, y la ley nuevamente no nos salva, pero nosotros guardamos la ley una vez que somos salvos porque estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho, y su ley moral refleja su carácter y su amor para con nosotros. Y es tremendo, ¿verdad? Porque desde nosotros desde pequeños se nos ha enseñado que tenemos que ganarnos las cosas. Desde pequeños se nos ha enseñado que siempre tenemos que ganarnos las cosas. Y cuando nosotros nos chocamos con la gracia, chocamos con la cruz de Cristo, hay algo que permanece en muchas personas, permanece por tiempo, por años, o sea, confundidos todavía. Soy salvo, tendré la salvación, esa salvación será eterna. O sea, tendré la experiencia de poder experimentar, saber si tengo la salvación. O sea, todavía hay muchas preguntas en las dudas, en las mentes de las personas, pero yo digo que lo mejor es, como usted estaba hablando, la Biblia no se contradice, sino que siempre uno tiene que analizar el contexto para que haya una armonía entre los versículos. Se complementan. Se complementan. Ese es el peligro de solamente tomar una porción, aislarla, interpretarla, estudiarla aislada del resto de lo que dice la Biblia, porque se crean unas barbaridades. Y es interesante lo que dijo el doctor aquí, porque yo recientemente estaba viendo un video de una persona muy elocuente y citaba la palabra izquierda y derecha, y yo, wow, qué tremendo. Pero de momento empezó a introducir ciertas cosas y ciertas tradiciones judías y como la importancia de las mismas. Y yo, pero, ¿qué pasó con Hebreo? ¿Verdad? Hebreo básicamente está diciendo que eso solamente era una sombra de lo que iba a venir. Entonces, tú volver a ese rudimento antiguo es como volver al paso 1. El paso 1 de la salvación. Pero eso no te sale. El paso 1 de la salvación es, como dijo él, revelarte la condición en la que tú estás, la cual es perdición. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A mí, por testimonio propio, a mí me pasó de mi esposa, doctor,
a mí me llamaron a mi hogar, una persona de Puerto Rico, y nos dijo así mismo, Dios me dijo a mí que ustedes iban a hacer una iglesia con raíces hebraicas en Springfield. Yo le dije, wow, ¿qué Dios fue ese? Porque el Dios mío no me ha dicho a mí eso, ni me lo dirá. Ya el plan de Dios fue establecido, ¿verdad? Y es para dejar aquello como un plan inicial, pero en Cristo está el cumplimiento de eso. Fíjense que el apóstol Pablo, la tesis primordial del libro de Gálatas es precisamente confrontar a aquellos judíos que querían regresar a las leyes judaizantes. Y cuando vamos a través de todo el libro de Gálatas, de hecho, Gálatas se llama la magna tesis de liberación de la ley. Gálatas 3:13, por ejemplo, nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, elimina todo el sistema sacrificial, en la cual ahora Él es el único sacrificio del cual puede expiar nuestros pecados. Como bien dijiste en el libro de Hebreos, el sacerdote se tenía que presentar todos los días en expiación de pecado, no solamente por los del pueblo, sino por Él mismo. Y nos dice allí que la sangre de machos cabríos no servía verdaderamente para aplacar el pecado de su pueblo. Y por ende había que hacer sacrificio uno tras del otro. Pero en el libro de Hebreos vemos ahora que llegó este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, entrega su sangre no en templos hechos de mano de hombre, sino en el templo hecho por la misma mano de Dios. Y a través de esa sangre nos vemos que en la hora de la resurrección ese sacrificio es aceptado, porque si no hubiese sido aceptado, Cristo nunca hubiese resucitado. Pero porque resucitó, ese es el recibo de pago de que fue aceptado esa sangre como sacrificio para todos los pecados. Y esa sangre entonces nos libera ahora a nosotros de toda maldición de la ley. El querer regresar, como por ejemplo, ahora hay un movimiento que quiere volver a circuncidar aún hasta los cristianos. Pues eso es lo que me quiere decir a mí, que las personas lo que están diciendo es, ok, Cristo, el sacrificio que realizaste en la cruz del caballo y la sangre que derramaste ahí no fue suficiente. Por ende, yo tengo ahora que circuncidarme para tratar de llevar un concepto hebraico que es cultural para verdaderamente yo ser salvo. Ahora la pregunta es, cuando Juan nos dice allá en Primera de Juan, y la sangre de Jesucristo nos limpia de la mitad de los pecados. ¿Qué es lo que dice allí verdaderamente? Todos. Nos limpia de todo pecado pecado y de toda maldad. O sea, Juan está siendo enfático diciendo que esa sangre fue más que suficiente para limpiarnos de nuestros pecados. Yo no tengo que volver a unas raíces hebraicas o una cultura hebraica que se dio en un contexto, ¿verdad?, histórico para yo decir que soy salvo. Y cuando me dice a mí claramente que de estos dos pueblos hizo uno, y este concepto lo tienen que entender los hermanos también. ¿Por qué yo no puedo seguir un concepto hebraico? Porque es negar el sacrificio de Cristo. Y ellos entienden, este movimiento judaizante o hebraico entiende que los dos pueblos que habla allí Pablo es el Israel al norte y Judá en el sur. Eso es falso, porque el mismo apóstol Pablo nos menciona a nosotros de que los pueblos son los gentiles y los judíos aplican la tribu del norte y la tribu del sur. Y dice Pablo, de estos dos pueblos ha hecho uno, y nos dice a los gentiles que fueron injertados en el olivo. Y como son injertados en el olivo, por medio de la fe, somos hijos de Abraham y herederos de todas las promesas. Las mismas promesas que se le da al pueblo judío, se le da a los gentiles ahora, porque de estos dos pueblos ha hecho uno nada más. Y somos injertados en el olivo nuevamente y heredamos todas las promesas mediante la fe, no por el cumplimiento de obras, sino mediante la fe. Y entonces usted lea Gálatas y lee el libro de los Hebreos y se da cuenta de que el sacrificio de Cristo es más que suficiente para perdonar de nuestros pecados, nuestra maldad, y no tenemos que regresar ni a la circuncisión, ni tenemos que ir a las fiestas de primicia, ni tengo que tocar el shofar dentro de las iglesias, ni me tengo que poner el talif para hablar palabra rema de Dios. Todo eso son conceptos que suenan innovadores, pero nuevamente, cuando usted lo analiza verdaderamente, lo que hace es negar el sacrificio eficaz de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Para mí, ¿verdad? Yo digo con respeto al oyente y con respeto a los hermanos, para mí es una persona que sepa de Cristo, ¿verdad? Y decir Cristo más esto, Cristo más lo otro. Yo creo que es una falta de respeto tanto al sacrificio que hizo Cristo y no apreciar ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿me entiende? Que es algo como que no es suficiente. O sea, las personas no entienden que es suficiente, el sacrificio de Cristo es suficiente
es algo, ¿me entiendes? Es un ser eterno, es un ser, Suficiente. es suficiente, ¿sabes? La palabra es suficiente. O la otra perspectiva que podemos tomar esto es que, por ejemplo, una persona que no haya quebrantado la ley, pues no necesita salvación porque en primer lugar no la quebrantó. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Ya está establecido que no hay ni uno solo que no la haya quebrantado. Ok, pues vamos a hacer algo, vamos a tratar de justificarnos tratando de enmendar las cosas, pero es que el problema es, el que quiera justificarse a través de la ley es condenada por la ley, aunque sea por una sola tilde, el cual ya todos hemos hecho. O sea que es contradictorio, como quiera cualquier punto de vista que tratemos de acercarnos nuevamente a la ley, no va a funcionar. Ahí donde está el concepto de muchas personas se desean justificar. Y yo creo que la ley es verdaderamente el ayo que lleva a una persona a entender verdaderamente su condición. Porque muchas personas usted le puede preguntar, bueno, ¿y usted piensa que puede ir al cielo? Y la mayoría de la gente va a decir que sí. Y usted le pregunta, pero ¿y por qué? Dice, bueno, porque yo no soy asesino, yo no soy violador. Y se comparan con un estándar de hombre con hombre. Pero cuando entonces le ponemos la ley de frente y le hacemos una serie de preguntas, el ser humano, la Biblia dice que la ley lo que hace es que cierra la boca de todo el mundo. Usted le puede preguntar, ¿alguna vez usted ha mentido? Y la persona le garantizo que en algún momento va a decir, bueno, sí, yo he mentido. Bueno, ¿y qué hace eso a la persona? Bueno, eso lo hace un mentiroso. ¿Alguna vez usted ha codiciado la mujer ajena? Casi seguro le voy a decir que sí. Y si le dice que no, le dice, bueno, ¿cómo te voy a creer si por tu propia misión me acabas de admitir que eres mentiroso? Pues entonces ya se compromete, ya ha sido un mentiroso y un adúltero. Dice, ¿alguna vez te has molestado con otra persona? Bueno, sí me he molestado. Bueno, Jesús dijo que aquel que se moleste con su hermano es homicida también. Así que por su propia confesión, usted no solamente es un mentiroso, un adúltero, sino un homicida también. El día que fuésemos a estar delante de la presencia del Dios justo, ¿usted sería justificado o usted sería condenado? Y la persona se va a encontrar. No hay nadie que pueda mantener los mandamientos y decir que se puede justificar por sí mismo. Los mandamientos lo que hacen es que condenan para exponernos a nosotros la necesidad de un Salvador. Y ahí entonces cuando viene la obra magnífica de Jesucristo, que le podemos decir, ¿ves? Bajo la ley estás condenado, mas Dios mostró su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces la persona puede decir, entiendo ahora verdaderamente, claro, esto por medio de la atracción y el poder del Espíritu Santo. Por más explicaciones, el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, lamentablemente. Doctor, una vez que tengo la salvación a través de Jesucristo, ¿puedo perder la salvación? Muchas personas piensan que yo puedo perder la salvación porque yo tengo la facultad de rechazar o no. Y aquí es donde estriba el concepto de salvación. Cuando vamos a Juan, el capítulo 6 y el capítulo 10, si usted lo lee completo ambos capítulos, específicamente el capítulo 10, nos dice a nosotros, Jesús hablando con sus discípulos, que las ovejas que mi Padre me ha dado, ninguna de ellas yo voy a perder. Entonces la pregunta es, si yo soy una oveja que el Padre le dio al Hijo, ¿me podré yo perder cuando él mismo dijo que él no iba a perder a ninguna de ellas? Eso es un concepto nada más. Luego cuando yo voy, por ejemplo, en primera de Juan 5, 11 al 13, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si yo digo que yo me puedo perder, entonces yo estaría negando primera de Juan 5, 11 al 13, en la cual me dice a mí que yo tengo vida eterna. Pero fíjense algo bien importante. Cuando dice ahí que tiene vida eterna, hay dos palabras en griego que se utilizan para hablar sobre vida. Una es bio, por ejemplo, cuando estudiamos biología, bio es el estudio de la vida. Y la otra es zoe, con Z. Zoe es una vida eterna que no cesa. Una vez que comienza esa vida, no cesa jamás. En otras palabras, yo no puedo tener vida Zoe y de momento rechazar a Dios para tener muerte y ser condenado. Y la vida que me está hablando allí en primera de Juan 5:11 es que, y él entrega una Zoe eterna, una vida eterna. Esas dos palabras pues estriban lo que es el concepto de la salvación, que no es una vida temporal, sino que es una vida eterna. Y eso hay que entenderlo. Entonces, nuevamente, tenemos que regresar. Para entender la seguridad de salvación, tenemos que comprender a totalidad el capítulo 10 de Juan. Y
este proceso en el cual el padre le entrega al hijo unas ovejas, lo que significa algo muy importante, que él le entrega unas ovejas, pero significa también que no le ha entregado otras ovejas. Y por eso podemos determinar de que hay personas que sí han sido elegidas de parte de Dios, como nos dice Efesios capítulo 1, de que Él nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. También cuando usted va a Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante, nos dice también la cadena de sucesión a través de la salvación, que aquellos que conoció también eligió, y a los que eligió también predestinó, y a los que predestinó también justificó, y a los que justificó también glorificó. O sea, hay un proceso de salvación que Él establece a aquellos que Él ha elegido. Y nuevamente, aquí es donde estriba la diferencia entre si es un evangelio antropocéntrico o teocéntrico, o sea, el hombre es el centro de la salvación o Dios es el centro de la salvación. Y cuando yo entiendo que Dios es el centro de la salvación, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque el hombre no tiene nada en que gloriarse, ni para salvación, ni para preservar su salvación, tampoco, porque nuevamente, Juan capítulo 10, Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 8, Primera de Pedro capítulo 1, somos guardados por parte de Dios, preservados para salvación. Amén. Para mí, ¿verdad? Mi versículo favorito, que yo digo que es la afirmación, ¿verdad?, más monumental sobre la salvación, que es Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tremendo. Y no vendrá a condenación. Eso nos trae, ¿verdad?, a este segundo punto. Ok, no hay condenación. Entonces, muchas personas tratan de justificar ese versículo y el que no habrá condenación para los que son salvados, para justificar pecados y vivir una vida de pecado. Entonces nos trae a esta próxima pregunta, mejor dicho. ¿Cuál es la diferencia entre la seguridad de salvación y lo que dicen ser salvo siempre salvo? Muchas personas malinterpretan el concepto de seguridad de salvación con ese mismo, con ser salvo siempre salvo. Y entonces siempre dicen, bueno, usted lo que creen es salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo es un error, porque lo que está implicando es que no importa lo que la persona haga, sigue siendo salva. Pero aquí hay un problema. Cuando dice que Dios nos preserva a nosotros, implica que hay una obra del Espíritu Santo obrando en cada persona, en la cual te va a poner freno en que no vayas a cometer pecado. Y en el momento que llegases a cometer el pecado, nos dice, hijito mío, escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Él no solamente es la propiciación por nuestros pecados, sino la propiciación por los de todo el mundo. O sea que hay una obra de aquellos que son regenerados por el poder de Dios, que el Espíritu Santo viene a morar en ellos, y es a través del Espíritu que le va forzando o lo va moviendo, dirigiendo hacia donde Dios lo quiere llevar. Y entonces el hombre no se deleita, si acaso llega a caer en un pecado, no se deleita porque el Espíritu Santo va a poner su mano sobre él y lo va a traer nuevamente hasta el arrepentimiento. Pero el que dice que es salvo, siempre salvo, tiene o piensa que tiene una licencia para pecar y no importa lo que haga, puede pisotear la sangre de Cristo y siempre va a ser salvo. Eso es un error. Aquel que peca voluntariamente lo que hace es pisotear la sangre de Cristo, pues entonces no hay sacrificio para esa persona y tenemos que entender que verdaderamente esa persona no ha sido nacida de nuevo. Una persona que hace eso, una persona que no es salva. Esa persona necesita salvación verdaderamente. El que es salvo trata de evitar el pecado y si llega a caer, busca arrepentirse en el momento porque el Espíritu le va a contricar hasta el punto que no va a poder ni siquiera dormir. A David en un momento decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces él empieza a adorar a Dios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No quieres un sacrificio, que un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, tú no rechazarás jamás. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu estaba obrando en David porque había pecado. Así que existe una seguridad de salvación, pero la seguridad no significa que usted es salvo, siempre salvo, porque si usted piensa que es salvo, siempre salvo, verdaderamente no ha sido salvo. ¿Verdad? Mis hijos, yo les explico la diferencia. Yo les digo a mis nenes, cuando tú eres cristiano, tú pecas, te da un dolor y te sientes horrible y tienes que caer de rodillas y tienes que ir donde el Señor. Sin embargo, la persona que no es conversa, yo le digo a mis nenes, esa es la diferencia.
sigue por ahí como si nada hubiera pasado. Sigue por ahí y no hay ninguna convicción, no hay ningún No se arrepentimiento, inmutan, no se inmutan. no hay nada. O sea, que básicamente, ¿verdad? Eso, o sea, no hay forma en que una persona que verdaderamente sea salva practique el pecado. Porque la simiente de Dios mora en él y no lo deja pecar. Entonces, si pega, pues por error, no por ¿verdad? Deliberadamente. Hay el apóstol Pablo decía, y entiendo que lo que no quiero hacer, eso hago. Y apruebo que hay una ley en mí. Cuando usted va a Romanos capítulo 7, usted ve esa disyuntiva de Pablo, que parece que fuese bipolar, yo le digo, porque pelea por un lado y por otro lado trata de salir. Pero él se da cuenta que sí que hay una ley del pecado que mora en nosotros, porque mientras estemos en esta tierra, estamos vendidos al pecado por la naturaleza pecadora que heredamos de Adán, en ese sentido. Pero entonces él mismo dice, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Entonces él declara y dice, ahora le doy gracias a Dios porque me ha librado de este cuerpo de muerte. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que moran en el espíritu y no conforme a la carne. O sea que él sabe que existe sí una ley de pecado. Pero ahora el concepto de regeneramiento implica ahora que nosotros somos libertados del poder del pecado también, porque el que no tiene el espíritu está atado al poder del pecado. Por eso es normal que un pecador peque, pero no es normal que una persona regenerada peque porque tiene ahora la ley del espíritu que le ayuda a combatir con la ley del pecado. Y ahora entonces tenemos la capacidad para poder decir, verdaderamente yo puedo rechazar, huir de la tentación del pecado. Y es bien importante esto, ¿verdad? Porque parece una pregunta, doctor, parece una pregunta simple, pero para el oyente, ¿verdad? Que está con nosotros ahí. A veces, ¿verdad? Hay distintas, vamos a ponerlo así, religiones, podríamos llamar religiones, personas van, lo que llamarían, ¿verdad? Muchas personas van al grupo Narcóticos Anónimos y le dicen, no, tienes que buscar tu high power, tu poder alto, o sea, para poder lidiar el alcoholismo, la drogadicción o lo que sea, ¿verdad? Pero las personas piensan que la salvación se puede ver en cualquier lugar. Doctor Lenuel Hernández, ¿verdad? ¿Hay salvación fuera de Jesús? Imposible. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que ver por qué fuimos salvos y de quién fuimos salvos. Si hubiese salvación en cualquier otra forma, por ejemplo, en terapias, si hubiese salvación, por ejemplo, en algo que yo pueda comprar, ¿para qué vino Cristo a morir a la cruz del Calvario? Si yo pudiese tratar de obtener salvación en cualquier otra cosa, ¿para qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario? Y entonces tratar de buscar salvación en otra cosa que no sea Jesucristo es invalidar. Y la Biblia nos dice en Isaías que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y cuando usted lo compara con la obra magnífica del Calvario, efectivamente, todo lo que nosotros podamos hacer es trapo de inmundicia. Poner algo en favor o al lado de, o tratar de usurpar la posición de Jesucristo, es totalmente blasfemo. Y nuevamente porque por el carácter eterno, santo, justo de Jesucristo, entendemos que no hay otro salvador, por eso no puede haber otro nombre dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos excepto en Jesucristo. Él reúne todos esos atributos para poder aplacar la ira de Dios y reúne todos los atributos para entregarnos toda la justificación para nosotros poder ser salvos. Así que nadie puede decir, bueno, que usted a través de una terapia se va a salvar. Bueno, quizás se salve de una culpabilidad psicológica, pero ¿qué le va a salvar de recibir condenación de su alma en el infierno? Si nos dice la Biblia claramente, no le temas a aquel que pueda destruir el cuerpo aquí en la tierra, sino temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Y quién es el único que puede hacer eso? Es Dios. Así que nuevamente, somos salvos por Dios, pero somos salvos de Dios. Aleluya. Tremendo. Tremendo. Bueno, hemos llegado a un punto de la discusión de la salvación en donde es posible que aquellos que nos están escuchando, Dios haya estado ministrándole y le haya quitado la venda de sus ojos, que han reconocido su pecado. Ahora, ¿cuál es su consejo bíblico, obviamente, para esta persona que está en esa posición? ¿Cómo comienza su proceso de salvación, ya que ha reconocido su condición? Una vez que una persona reconoce su condición, ya es capaz de entender qué fue lo que sucedió en su vida. Número uno, va a entender de que no inició la persona, sino que fue el padre que inició eso. Cuando vemos el concepto del hijo pródigo se va. Pero cuando el hijo pródigo supuestamente cae en claridad, es porque verdaderamente el padre le reveló, mira, tú estás mejor en la casa de tu padre. Pero fíjense lo que sucede en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo viene a distancia
Antes de que él fuese a hablar, ya el padre se levantó sus faldas y empezó a correr hacia el hijo, lo cual, como usted entiende, en una cultura judía, eso era una vergüenza, un hombre corriendo a esa edad, levantando sus faldas para llegar hasta su hijo. Eso es la vergüenza más grande del mundo para aquella cultura. Y nos dice que en esa cultura el padre fue quien inició la búsqueda para buscar a ese hijo. Y entonces viene y lo abraza y lo acepta. El hijo no le dio tiempo para formular todas las ideas que le iba a decir al padre, ¿no? Él le dijo y lo abrazó. ¿Y qué fue lo que dijo? Este que estaba muerto ahora viene a tener vida, ven, y lo pone en una posición que le ayuda dentro de la casa a ser no un siervo, sino un hijo del padre. Así que en el proceso de salvación yo tengo que tener primero, aquí sucedió algo en mi vida, fue que yo nací de nuevo. Nací no por simiente de hombre ni por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y cuando leo el capítulo 3 de Juan, me doy cuenta de que así es como funciona. No es por voluntad de hombre. De hecho, cuando vamos a Juan 1:12, nos dice a nosotros, a los que le recibieron, a los que creyeron en él, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y el versículo 13 nos dice, no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Así que Dios tuvo la voluntad para tener misericordia con esa persona que entiende y ahora dice, Señor, yo puedo afirmar, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, yo te acepto. No, usted está afirmando algo que Dios hizo en su vida. Y entonces confiesa, ahora entiendo que verdaderamente, Señor, yo te he fallado. Y cuando viene un momento, eso es lo que se llama metanoia. Metanoia es el cambio, arrepentimiento, metanoia. Es un cambio de mente, 180 grados. Ahora lo que a mí me gustaba antes que era pecaminoso, ya me deja de gustar. Ahora prefiero las cosas buenas porque quiero agradar a aquel que me amó primero. Pues entonces ese proceso de salvación se inicia de parte de Dios, nos trae a conciencia lo que Él ha hecho, me ayuda a reafirmar la salvación, me ayuda a confesarlo, pero ahora viene un proceso de que tengo que entender que tengo que crecer, porque cuando uno no nace corriendo. Tengo que aprender a gatear, tengo que aprender a caminar para después empezar a correr. Y por eso nos dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra en vosotros le dará a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y ese proceso pues lo voy entendiendo una vez que soy salvo. Y ese es el procedimiento, ese es el proceso. Entender y luego de eso reafirmar y luego de eso esperar a que Dios haga su obra en nosotros. ¿Cómo una persona llega a ser salvo? Primero, por la voluntad de Dios. Segundo, reafirmando lo que Él ha hecho. Tercero, entendiendo que es un proceso. Y cuarto, caminar en ese proceso de santificación para llegar al proceso de glorificación cuando Él venga a buscar a su iglesia, sea porque venga el arrebatamiento o sea porque nosotros estamos aquí y hemos muerto y esperando por Él. De alguna manera sabemos que Dios va a completar esa obra hasta el día de la redención. Amén, amén, wow, tremendo, Amén. ¿verdad? Las preguntas que usted ha contestado, las ha contestado de una manera, ¿verdad? Podríamos decir que usted es una biblioteca ambulante, ¿verdad? Tanto término, ¿verdad? Hay que tener dedicación a la cosa del Señor, ¿verdad? Y para terminar esta última pregunta, ¿verdad? En su especialidad de estudios y en base al tema de su libro, ¿verdad? Confrontando falsas enseñanzas, ¿cuál es el consejo que usted le da a todas esas personas que viven como cristianos y no leen su Biblia, no estudian, o sea, no perseveran en la verdad y sobre todo ponen enseñanzas, visiones, sueños, experiencias y las ponen por encima de la palabra de Dios y no le dan el lugar a la palabra de Dios y el respeto que se merece? ¿Cuál sería su consejo? Tenemos que entender lo que la Biblia nos dijo claramente. La Biblia nos dijo que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. Y muchos seguirán sus desoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia se harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entendemos que eso está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Pero ¿cuál es entonces el antídoto de eso? Regresar a la escritura, porque los libros de cualquier persona, aún mi propio libro, no es una palabra que esté inspirada por Dios. Lo que está inspirado por Dios es la Biblia, es la que verdaderamente conoce el corazón del hombre, la que penetra hasta lo más profundo, la que discierne los pensamientos. Pero nuevamente, tenemos que tomar el concepto y regresar al fundamento de la Biblia. Pero cuando digo la Biblia, yo hablo todo el consentimiento de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, de tapa a tapa hasta los mapas, yo le digo a la gente. Y es para entender ese concepto de que
nosotros tenemos que regresar al fundamento. Y ese fundamento lo establecieron los verdaderos apóstoles. Y cuando hablo de verdaderos apóstoles, lo subrayo y lo pongo en itálico. Los verdaderos apóstoles establecieron el fundamento dado a que a través de la misma palabra de Dios nos dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la Biblia. Pues tenemos que regresar a ese fundamento nuevamente de que si algo suena novedoso, de que si ahora yo tengo que tocar el shofar porque suena bonito y me hace más espiritual, mire, eso son cosas secundarias. Vamos a la Biblia, escudriñar estas palabras porque estas dan testimonio de mí y en ellas os parecéis que halléis la vida eterna, dice el mismo Señor Jesucristo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad, que nos dice a nosotros que nos preparemos para qué, para enseñar, para redarguir, para instruir, para que el hombre de Dios sea que capaz de perfeccionar y hacer toda buena obra. Pues nuevamente esos fundamentos tenemos que rezar ahí. Y yo lo que le digo a todo el mundo, mi consejo es, olvídense de las cosas novedosas. Si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo tampoco. Y entendamos de que esa palabra fue la que fue inspirada. A ella es la que hacemos seguridad en atender y ella es la que nos brinda a nosotros todo lo necesario para vivir en santidad, para vivir en esta tierra y para asegurarnos que nosotros tenemos una vida eterna. Así que nuevamente, regresar al fundamento, eso es clave para todo hombre de Dios. Solo escritura. Solo Wow. escritura. Aleluya. ¿Para qué movernos o acercarnos a algo sin garantía si ya tenemos algo con garantía perpetua? Aleluya. Gloria a Dios, No. gloria a Dios. Bueno, ¿verdad? Con esta última pregunta que hemos dicho y preguntado, hemos dado la conclusión a la entrevista. No sé si el doctor quiera darle unas palabras finales antes de despedirse. Estoy totalmente agradecido por la invitación que me han hecho y a la verdad que les motivo a que continúen. Yo en el canal lo que estoy enfatizando es el concepto de evangelismo por saturación. Y estoy escribiendo un libro que se llama así mismo, Evangelismo por Saturación, porque veo que hay una necesidad de que nosotros, los hombres de Dios, saturemos las redes sociales con la palabra de Dios. Ya está bueno que el enemigo domine toda el área de la radio, la televisión, el internet. No, vamos nosotros a levantar la espada y hacerle fuerte. Cuando dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor, la gente piensa que es el enemigo atacándonos a nosotros. Mire, usted cuando alguien le ataca, usted se pone en una posición defensiva. En una posición defensiva, usted no defiende unas puertas. Lo que quiere decir ese versículo es que nosotros atacamos las puertas del infierno y no van a prevalecer porque las vamos a tumbar a cabalidad con el poder de la palabra de Dios. Por ende, saturemos todas las redes sociales con la palabra de Dios. Así que de verdad que les exhorto, les felicito y les digo, continúen hacia adelante llevando esta palabra a través de este medio y todos los que ustedes puedan. Así que verdaderamente un placer de haber estado con ustedes en esta noche. Placer es nuestro. Al oyente, dele like y comente porque escogeremos entre los participantes de los comentarios, escogeremos para regalarle el libro Confrontando Falsas Enseñanzas y a la misma vez estaremos regalando la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia sabemos que es lo primordial y después el libro Falsas Enseñanzas para que busque los versículos, ¿verdad? Estaremos regalando el libro Confrontando Falsas Enseñanzas y la Biblia de recobro. Comente y nosotros escogeremos y después por email nos comunicamos para así que nos brinde sus datos para nosotros poder hacerle llegar, ¿verdad?, el regalo. La idea de esto es que queremos que las personas que nos oigan, no solamente nos oigan, sino que se envuelvan en esto y queremos, ¿verdad?, proveerles herramientas, que no sea un oído pasivo, sino un oído activo para la gloria del Señor. Muchas gracias, doctor Lenuel. Gracias a ustedes. Pues agradecido, de verdad. Estamos aquí a las órdenes, cualquier cosa, pues me dejan saber. De verdad que nos gozamos, fue una exposición del tema de la salvación bastante profunda, bastante abarcadora. Si alguna persona aún sigue con alguna duda o inquietud o algo en particular que quisiera abundar en confianza, nos encantaría que usted comente para así abundar, porque el propósito de este canal es eso mismo, poder indagar y exponer la verdad sobre los asuntos que las personas tengan dudas. Amén. Y sabe, hermano, que de verdad, dele like, comente, comparta, sobre todo, ¿verdad? Porque esta información tiene que llegar a otras personas. Pero recuerde que abajo están los links para que usted pueda donar a cada una, ¿verdad?, de esos ministerios. Está HeartCry,
La labor de los mártires. Y está Open Doors. Open Doors, correcto. Así, ¿verdad? Que no se olvide, hermano, de colaborar con estos hermanos. Las páginas van directas a ellos, no a nosotros, ¿verdad? Volvemos y recalcamos que no recibimos nada de ahí, ninguna promoción paga, nada. Simplemente porque sabemos, hermano, que tenemos que ayudar a los misioneros, hermanos, y a las personas que están sufriendo por este evangelio. Este ha sido su programa. En verdad lo dice.